todas las noticias y los datos económicos. En el día de hoy se conoció que se amplió la brecha entre los más pudientes, los más ricos y los más pobres en la Argentina, lo cual trae también más desigualdad a nuestro país. Facu. Así es, el INDEC presentó los datos sobre el segundo trimestre con respecto a lo que son los ingresos de los argentinos, casualmente en el medio de la pandemia, de la cuarentena. Estamos hablando de los meses de abril, mayo y junio, y ahí se notó evidentemente que, como toda crisis, lo que genera es mayor desigualdad y se amplió esa brecha entre aquellos que tienen ingresos más altos y los más pobres en la escala social en la República Argentina. Vamos primero que nada a un número que es el número, digamos. Este número, 28.769 pesos, casi 29.000 pesos mensuales, es el ingreso promedio de los argentinos. Casi 29.000 pesos. Es un 33% más que el mismo trimestre del año pasado, es decir, bastante alejado de lo que fue la inflación durante esos 12 meses, durante el último año. Pero, bueno, aumento en fin, ¿no? Con las crisis que tenemos, aumento en fin. Lo que sí nos llama la atención, que nosotros veníamos hablando en las últimas semanas, principalmente acerca de los sueldos de los médicos, los sueldos de la policía y demás. Fíjense la gran cantidad de personas que tienen este sueldo promedio, lo que vos nos decís. Exactamente. De hecho, solamente un tercio de la población gana más que 29.000 pesos mensuales en la República Argentina. Un tercio de la población. Solamente un tercio de la población está por encima de esta cifra. De hecho, los asalariados, que son parte, digamos, importante de los que tienen ingresos en la República Argentina, tienen un ingreso promedio de 32.000 pesos, es decir, un poquito más que el promedio general. Vamos a ver cómo se componen los ingresos en la Argentina también para entender la situación de crisis. Este dato es interesante. El 69% de los ingresos en la Argentina se deben al trabajo, son ingresos laborales, pero un 31% pasan por otros ítems que tienen que ver, por ejemplo, con los subsidios, que han crecido y mucho en el contexto de la pandemia, y por eso representan casi un tercio de los ingresos de los argentinos. En este número, en este 31% de ingresos no laborables, también están obviamente las jubilaciones y todo lo que tiene que ver con la renta. Por ejemplo, aquellos que alquilan departamentos y obtienen un ingreso, se compone casi un tercio de los ingresos de los argentinos. Y esto también es interesante porque en el último año cayó y fuerte el ingreso que tiene que ver con el trabajo. Y esto se debe básicamente a la enorme caída del empleo durante también los primeros meses de la cuarentena. Bueno, esto incrementa la desigualdad. Exactamente, y vamos a ver cómo incrementa la desigualdad, la enorme diferencia que hay, la enorme brecha que hay entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Miren lo que es el ingreso promedio del 10% más rico, casi 90.000 pesos mensuales, mientras que el 10% más pobre se queda con solo 4.290 pesos de ingreso mensual. Y hay un agravante. Ese 10% más pobre, 2/3 de sus ingresos lo explican los subsidios, que también han crecido y fuerte durante la pandemia, por ejemplo, con el IFE. Entonces, la diferencia que hay que hacer acá una salvedad también, porque esto tiene que ver con los ingresos de las personas que obtuvieron ingresos. Pero si hacemos un plano general de toda la población que tiene la capacidad de trabajar en la República Argentina y de generar ingresos, la brecha es 25 veces entre ese 10% más rico y el 10% más pobre, mientras que hace un año era de 20 veces esa diferencia, y ahí es donde se nota la ampliación de esta brecha en el último año. Bien. Iván Carrino es economista. Iván, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Cuando conversábamos fuera del aire con Facundo sobre este tema, yo le decía, porque no puedo creer cómo que se incrementa también los ingresos de los más ricos en la Argentina, si estamos en plena crisis, si todos están cerrando y demás, y cuál es la situación. Después me ponía a pensar y digo,
quizás el tema pasa también por la brecha, ¿no? Por esta diferencia, por la desigualdad que ahonda cada vez más la economía. Y la pregunta que tenía para hacerte era cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para que esa brecha, que antes era del 20% y ahora es del 25% entre los más pudientes y los más pobres, no siga aumentando. Bueno, una de las cosas que podría hacer es dejar de generar inflación y devaluación, porque, a ver, las personas que tienen altos ingresos tienen capacidad de ahorro, y en Argentina se suele ahorrar en dólares o ahorrar en ladrillos. Entonces, obviamente que cuando la moneda de porquería que tenemos se devalúa, obviamente que el que tiene activos dolarizados aumenta su nivel de riqueza, mientras que aquella persona que solo vive de su sueldo no lo hace. No obstante, o sea que evidentemente el gobierno podría hacer algo, pero podría hacer algo para que las personas que tienen bajos ingresos dejen de ser pobres. Yo creo que el foco en la desigualdad no es correcto. Y de hecho, las expresiones que permanentemente tiene el presidente sobre la ciudad de Buenos Aires son absolutamente desafortunadas. El problema no es que Buenos Aires sea una ciudad dentro de todo rica y que la gente de Buenos Aires tenga mejores ingresos que el resto del país. El problema es que en Mar del Plata hay un desempleo del 25%. El problema es que en Formosa hay un 50% de chicos que les cuesta alimentarse bien. Ese es el problema. Es más, tendríamos que tener 50 Buenos Aires. Ese sería el foco. Porque si a mí me da vergüenza la riqueza de Buenos Aires, entonces... Nivelás para abajo. Hay te da vergüenza, en lugar de decir qué bueno que está. Claro, por eso digo, lo único que falta, ¿no? Que a los pocos ricos que tenemos, encima hay que exprimirlos más, ¿no? Necesitamos promover que haya un montón de ricos, ¿sí? Porque... digamos, la única manera de salir de la pobreza es creando riqueza, digamos, no existe otro camino. Entonces, por eso me parece más adecuado mirar la pobreza y las causas de la pobreza. Y las causas de la pobreza son precisamente que no exista un ambiente económico propicio para que se quiera generar riqueza. No hay inversión, como no hay inversión, no hay nuevas empresas, como no hay nuevas empresas, no hay mejores fuentes de trabajo, y los salarios no crecen al ritmo de que crece la inflación. Ahí está el problema. La desigualdad no es un problema. Imagínate si la persona más pobre de la Argentina, imagínate esto, la persona más pobre de la Argentina vive en una casa de material, con calefacción, con aire acondicionado, con horno, con agua, tiene su auto, tiene su movilidad y puede mandar a sus hijos a un buen colegio. Ese es el objetivo, que la persona más pobre tenga eso. Después, si el más rico tiene 60 casas, ¿qué me importa? Claro. Si la persona que está mal está perfecta, digamos, tiene cubiertas sus necesidades, ¿entendés? Hay que cambiar el chip, no podemos estar pensando que el problema es la desigualdad. Y el tema es que a las personas de sectores más vulnerables y que no logran tener las necesidades básicas cubiertas, en algún punto ver cómo generar riqueza para que ellos puedan acceder a eso vamos. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo, digamos. Generar riqueza es lo que siempre habla Facundo Sonati. Facu. Sí, Iván, es de alguna manera mi propio loop. Trato de hablar siempre más de riqueza que de pobreza, pero lamentablemente la foto del segundo trimestre es lamentable. De hecho, también se conocieron los datos de desocupación, que no subió demasiado. A ver si nos podés explicar por qué solo creció 3 puntos el nivel de desocupación cuando la destrucción de empleo fue inédita en la historia argentina durante los últimos meses. Bueno, justamente, la tasa de desempleo se calcula de la siguiente forma. Yo voy y soy el INDEC y te pregunto a vos, Facundo, bueno, Facundo, ¿vos tenés trabajo? Y vos decís, no. Entonces la segunda pregunta es, bueno, ¿pero estás buscando o no estás buscando? Si vos decís que no, automáticamente tiene sentido. Si no buscas trabajo, no pasa nada. Es tu elección. Ahora, lo que es notable es que, imagínate, vienen a preguntarme a mí, che, ¿tenés trabajo? No. ¿Estás buscando? No, si no puedo salir de mi casa. O sea, hay una cuarentena en donde no puedo salir ni a visitar a mi abuela. Ergo, lo que tuviste en este trimestre fue una caída del empleo que si se lleva a toda la población, porque el INDEC mide solo una parte,
es de 4 millones de personas. O sea, 4 millones de personas que tenían empleo el año pasado, ahora no lo tienen. La caída del empleo fue brutal. Lo que pasa es que alrededor de 3,6 millones de todas esas 4 no salieron a buscar trabajo, porque obviamente no se puede salir a buscar trabajo en condiciones de cuarentena. Y de hecho ahí, mira, hablando de desigualdad, esto aumentó la desigualdad, pero porque empeoró la situación de los pobres, no porque haya mejorado la de los ricos. En donde más pegó el desempleo o la caída de empleo es en el sector informal de la economía. ¿Por qué? Porque destruiste una cantidad formidable de empresas que nunca estuvieron registradas, era empleo informal, cerraron los trabajadores a la calle y ahí tenés la situación actual, ¿no? Entonces, obviamente, y otra cuestión, ya que quieren hablar de desigualdad, no ustedes, pero el gobierno que plantea estas cosas, al insistir con esto de que no tiene que haber clases presenciales, a los que más se perjudica es aquel que tiene que compartir la computadora, que no tiene conexión a internet. ¿Quiénes son esos? ¿Los más ricos o los más pobres? O sea, el gobierno está generando desigualdad porque está empeorando la situación de los más pobres, con mayor desempleo, con peores condiciones para acceder a la educación. O sea, es gravísimo lo que está sucediendo. Iván, nosotros siempre discutimos sobre lo mismo, ¿no? Entiendo a lo que vas y entiendo que somos un Estado pobre que no se puede dar lujos de una cuarentena tan estricta, pero también la situación sanitaria era como para tratar de equilibrar la situación. Veremos ahora cómo se van comportando si finalmente, por lo menos en el área metropolitana, sigue la tendencia a la baja y qué es lo que sucede en las provincias como Córdoba y Santa Fe, que también son muy productivas, que tienen un aumento de casos enorme. Es muy difícil el equilibrio entre la economía y lo sanitario. Lo estamos viendo en todo el mundo. La desocupación, ayer dimos también las cifras de lo que dio la OIT y en todo el mundo en realidad está teniendo desocupación extrema. Todo el mundo entró en pánico y todos los gobiernos del mundo sobrereaccionaron, confinando a la gente, pensando que esa era la solución. Decías vos que en Buenos Aires está cayendo la curva, digamos, ¿no? Hay menos contagios. Justo cuando se abre todo. ¿Dónde está? ¿Quién puede explicar eso? No, a ver, la explicación que encuentro yo es que se llegó a un nivel de inmunidad de rebaño, que hace 5 meses era mala palabra. Ah, ¿cómo inmunidad de rebaño? Pero usted quiere que se muera todo el mundo. Explíquenlo, expliquen cómo, abriendo todo, hay menos casos. Pero teóricamente porque se contuvo en algún punto y se empezaron a hacer más testeos. Igual no quiero entrar en la parte sanitaria que siempre discutimos nosotros, sino seguir en la parte económica. ¿Sí, Nico? ¿Cómo estás, Iván? Uno de los grandes problemas está claro que es la falta de liquidez de dólares del gobierno y la palabra que más escuchamos, lo que hemos pasado por un banco esta semana es dame todo, de los que están en las cuentas de ahorro en dólares. Pero eso no ocurriría si no hubiera la inflación galopante que existe en Argentina. Ahora, nosotros le llamamos inflación galopante a una inflación de 2 dígitos. Y sin embargo, del 74 al 89, 90, la inflación fue de 3 dígitos. O sea, somos un país que ya llevamos 4 o 5 generaciones acostumbradas a la inflación, menos nosotros que nos criamos sin inflación por arte de magia. Y la pregunta es, ¿cómo se puede, Diana usa la palabra cambiar el chip, pero culturalmente, ¿qué es lo que hace falta en Argentina culturalmente, más allá de lo político, para tener una moneda fuerte y para que haya una inflación normal? O sea, repito, del 74 al 90 fueron de 3 dígitos, 89 y 90 4 dígitos, y ahora con 2 dígitos estamos que nos ahogamos. Sí. Bueno, ahí permitime hacer la siguiente reflexión. Yo la verdad que yo no puedo creer algunas declaraciones de algunos funcionarios. A veces uno dice, bueno, en Argentina con la economía no te aburrís nunca. Y en mi caso, y mirá que, digamos, la verdad tengo 34 años, no soy una persona que tenga muchísimos años de experiencia en la profesión. Estoy aburridísimo de discutir siempre las mismas pavadas. Yo no puedo creer que una funcionaria diga que no entiende y que no hay motivos para que las propiedades se vendan en dólares. Bueno, que empiece a vender en pesos
y encima que no ajuste el valor de su propiedad en pesos. Sabe que va a vender rápido la funcionaria. Pero es que es una cargada, es una tomada de pelo. ¿Qué les pasa que dicen semejantes barbaridades? Entonces, discutir siempre las mismas cosas y que la culpa de que se caigan las reservas es de los argentinos que no ahorran en pesos, que es gente tan extranjerizante. Yo no puedo entender que tengamos que discutir esto de vuelta y que haya que explicar lo básico. Entonces, como decías vos, sí, si la inflación es de 3 dígitos, de 2 dígitos, y la gente va a querer escaparse de la moneda nacional. Y encima, si hay un control de cambios, en donde el tipo de cambio oficial es 50% más barato que el tipo de cambio paralelo, obviamente que te van a querer comprar los dólares que vende el Banco Central. Si yo vendo helado en un barrio en donde todas las heladerías lo venden a 200 pesos y yo lo vendo a 100, bueno, me voy a quedar sin helado. O, si soy extremadamente productivo, bueno, fundiré a toda mi competencia. Pero no es el caso del Banco Central. El Banco Central no genera muchos dólares, los que tiene son los que están, y si los regala, se los van a querer llevar por delante. Digo, es economía básica. Entonces, culturalmente cambiás cuando haces las cosas bien. La cultura sigue a la... En realidad es parte y parte, ¿no? Si tuviéramos una cultura de la austeridad, la responsabilidad individual, ¿sí? Bueno, entonces los gobiernos obrarían en consecuencia y tomarían medidas en línea con la austeridad, la disciplina presupuestaria, el control monetario. Pero acá no, porque todo vale, porque total que lo pague el Banco Central emitiendo papelitos, y así estamos, con unas devaluaciones que no paran nunca. Entonces, bueno, pero lo que más me llama la atención es otra vez discutir lo mismo. Sí, ¿qué tal, Iván? Mira, y vuelvo al tema, pero del dólar y de lo que decía Nico, que la gente está sacando los ahorros, los ahorristas, ¿no? Que tienen sus ahorros en los bancos. La pregunta es concreta, teniendo en cuenta que el cepo no frena el drenaje de reservas, y la frase que dijo Alberto Fernández el otro día, que hay que acostumbrarse a ahorrar en pesos, perdón. La pregunta es, ¿vos creés que se podría venir una suerte de plan Bonex que cambie esos dólares en algún tipo de bono? ¿Creés que se puede llegar a pasar? Bueno, ahí está la otra cara de la moneda, ¿no? En este país donde siempre discutimos lo mismo, sí. También está el hecho de que el que más bomba tira es el que, bueno, no sé, le genera adrenalina. Entonces hay que tirar que se va a venir el plan Bonex, que se va a venir el corralito, que se va a venir la hiperinflación, que esto es Venezuela. Tampoco. O sea, lamento ser Corea del centrista. Lamento. No, pero está bien porque la gente está yendo a sacar los ahorros, entonces hay que aplicar. Sí, mirá, después de las PASO, los depósitos en dólares cayeron 10.000 millones de dólares en cuestión de semanas. O sea, la pérdida de depósitos de los bancos, de los ahorros en dólares fue fenomenal. Y no hubo corralito, y no hubo plan Bonex. O sea, claro, sí, técnicamente, si todo el mundo quiere sacar la plata, y sí, bueno, qué sé yo, los bancos te dirán, mirá, no lo tengo, venía a buscarlo en otro momento. Pero la liquidez en dólares del sistema bancario es alta y yo no veo este tipo de riesgos. El riesgo que tiene Argentina es un fuerte aumento de la inflación y que pierdan los que están en pesos. Pero no hay motivo para que el gobierno se quede con los dólares de la gente, ¿sí? Entonces, claro, ahora, ¿por qué aparecen estas dudas y estas preguntas? Bueno, sí, porque la historia del país ha sido muy agresiva contra el ahorrista, contra el tipo que compró un bono del gobierno. Es una cuestión más psicológica que real. Bueno, sí, es cuestión de historia y de temores que tienen parte de justificación, pero parte de una exageración permanente, ¿no? Que vivimos permanentemente, donde todo tiene que ser una hipérbole. Bueno, no es para tanto. Iván, gracias. Que tengas buenas noches. Siempre es un placer debatir con vos, aunque no estemos de acuerdo, pero bueno, tenés 34 años, sos muy joven. Qué gracias. Duro ver gente tan joven y talentosa. Te mando un beso enorme. Chao, gracias. Vamos a un corte y enseguida regresamos.